¿cómo están? Estamos aquí en Sumemos Podcast. Hoy con un gran invitado que nos viene a sumar, nos viene a aportar, Miguel Villalobos, dueño de Ciclo Escazú. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo y pues el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Diego. Para mí es un honor en realidad estar aquí con usted y compartir este ratito. Esperemos que sea de mucho provecho para muchos. Como saben, el podcast en realidad tratamos de trabajar bajo la línea de que sean personas que nos sumen, llámese desde su experiencia, desde su conocimiento. Miguel, desde su embalaje, como dicen en el buen sentido, desde su calle también, en el buen sentido, es ya su camino recorrido. Hay personas que queremos pasar muchas veces por esos caminos que ya tal vez ustedes han recorrido y que con base a esa experiencia que ustedes tienen, yo siento que eso es un gran aporte. Eso son cosas que no vienen específicamente todas en libros y que verlo desde esa experiencia que ustedes tienen en realidad nos suma bastante. Claro, en realidad no es que no vengan en libros, lo que pasa es que buscamos muchas veces en el libro equivocado. Hay un libro que es el libro de la vida, que nos da muchísimas experiencias y hay que aprender a leer ese libro en otras personas también. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación y estamos para servirte. En realidad, Miguel, bueno, hace ya años que nos conocemos, sí, hace algún ratillo. Sí. Bueno, ya lógicamente un poquito más viejito y demás, pero bueno, eso también es experiencia recorrida. Claro. Es curioso porque a veces uno tiene, por ejemplo, ¿hace cuántos años de Ciclo Escazú? Bueno, Diego, en realidad andamos en un promedio más o menos, años más, años menos, 40 años. 40 años más o menos de estar acá en el cantón de Escazú. Y vamos a ver, ahí viene también otra pregunta, es curioso porque herediano, ¿cierto? 100% herediano. Ok. De ombligo herediano. Sí. Sí, amarillo y rojo. Bueno, por todo lado. Por todo lado. Es curioso porque a veces uno también, inclusive va más allá y uno dice, mira, Miguel vino desde Heredia a poner un ciclo en Escazú. Y dice uno, mira, bueno, tuvo como esa visión, fue un poco más allá de simplemente abrir el ciclo, sino dijo, bueno, mira, ¿por qué lo hago? ¿Por qué, no sé, por qué nació y dijo Miguel, Escazú, vamos para Escazú? Bueno, Diego, en realidad no fue que nosotros vinimos a poner el negocio acá. Me refiero a mi familia. Correcto. En ese caso tenemos que echar un poquitito para atrás el cassette de la historia, porque en realidad lo que sucedió fue una cosa muy sencilla. Al inicio existía prácticamente 1 o 2 importadores de repuestos de bicicleta. Hasta donde tengo entendido, don Elicio Barrantes, que en ese momento era dueño de Ciclo Floreño, fue el segundo importador de repuestos de bicicleta en el país. Él empezó trayendo los repuestos, pero no tenía quien venderle los repuestos que él estaba importando. Entonces él lo que hizo fue empezar a poner ciertos ciclos en cabeceras de provincia. Y uno de esos fue precisamente Ciclo Escazú. Él empezó a venderse a sí mismo los repuestos de bicicleta y eventualmente se fue dando cuenta de ciertas cosas que no le agradaron con las personas que tenía. En otras palabras, se empezó a dar cuenta que le estaban robando parte de del esfuerzo que él estaba haciendo para tratar de no solo dar trabajo, sino también llevar los repuestos, que era una necesidad para muchos en ese momento. Así que él vendió el negocio. Le vendió el negocio a un familiar, digamos que un primo. Ese primo se lo vendió otro primo, el primo a una prima, la prima a otro primo. Y para esa época mi papá era socio de un negocio en San José que muchos conocen y recordarán, Ciclo Herediano. Como mi papá en ese momento no podía aportar o hacer el aporte económico para poder ser parte de esa sociedad, mi papá puso la parte pensante, digamos, entre comillas, todo lo que era la administración, y entonces él hacía todo ese trabajo. Y eventualmente, pues el negocio fue creciendo. Con las ganancias que el negocio tenía, él fue pagando su parte del capital social que tenía que aportar. Correcto. Y en algún otro momento
uno de los socios, que también era hijo de don Elicio Barrantes, el primer importador, se le ocurrió como gran idea a él empezar a poner más negocios. Y empezó a decirle a mi papá que si le podía hacer el favor de administrarle los negocios que él estaba poniendo. Pero don Elicio le dijo al socio de mi papá que eso no era negocio, que ya él había pasado por ahí, que él se había dado cuenta que no funcionaba. Que no funcionaba. Entonces llegó un momento donde mi papá estaba administrando 5 o 6 negocios al mismo tiempo. Todos ciclos. Todos ciclos. Y resultó que el dueño en ese momento, don Gerardo, que era el dueño del ciclo Escazú, llamó a mi papá y le preguntó que si era cierto que él estaba comprando ciclos. Atención a la palabra, que si era cierto que estaba comprando ciclos. Y no era que estaba comprando, los estaba administrando. Sí, claro. Pero era la cara, la fachada ante los proveedores, y entonces lo llamó. Él en ese momento se vino y conversó con don Gerardo. Don Gerardo le dijo que si tenía 3,000 colones en la bolsa, que era lo que tenía en la caja chica, y mi papá le dijo que sí, que los tenía, pero que para qué. Y mi papá don Gerardo le dijo que era para que se dejara el negocio de una vez. Híjole. Él sí, negoció, pero le dijo, yo le doy los 3,000 colones, pero primero tengo que preguntarle a los proveedores si aceptan que yo les pague la deuda que usted tiene en el negocio, obviamente haciendo inventario y todo el asunto para saber cuánto era lo que él tenía, cuánto tenía que pagarle a los proveedores, y depende de lo que ellos dijeran, le entraba al negocio, de lo contrario tenía que devolverle los 3,000 colones. Empezó a hacerle la consulta a los proveedores. Quería asegurarse total y completamente, o sea, que el negocio, que le iban a seguir vendiendo la mercadería para seguir trabajando. Claro. Resultó que todos los proveedores le dijeron que sí, porque él era un muy buena paga, un buen administrador. Entonces le dijeron que sí, que no había ningún problema, que le entrara y que ellos le ayudaban. Así que con 3,000 colones se hizo el negocio, y eventualmente el resto del inventario, don Gerardo había pedido que se lo fuera pagando en tractos. Entonces así fue como se inició. Por consiguiente, no fue que nos viniéramos directamente desde Heredia a poner el negocio en Escazú. Por ahí anda la cosa. Pero qué buena historia, porque en realidad yo siento que prácticamente ustedes le preguntan, o sea, inclusive a 20, 30 personas, y nadie la pega. O sea, nadie la pega en el sentido de que nadie le da una historia semejante a esa que usted me está comentando a mí. Sí, en realidad fue muy curioso la situación. Eventualmente mi papá intentó hacer lo mismo con otra persona, y todo lamentablemente no le salió, le salió chueco el negocio. Eso pasa mucho. Sí, pasa mucho, lamentablemente, pero pasa mucho. Y ahora, Miguel, que usted me comenta eso, vamos a ver, pero ese amor por las bicicletas y por todo este entorno, ya Miguel lo traía desde jovencito, o sea, de más jovencito, lo traía, no sé, por ahí, o fue que en ese momento dijo, bueno, no, aquí vamos aprendiendo bien del tema de bicicletas y vamos incursionando, vamos metiéndonos por acá. ¿Cómo fue ese amor? Mira, Diego, el asunto es el siguiente, es muy sencillo. Don Elicio Barrantes era o es el esposo de una hermana de mi mamá. Tío político mío. Por consiguiente, el socio del Herediano es un primo hermano. Correcto. Cuando yo estaba en los Scouts, cuando estaba en los Lobatos, nosotros nos ganábamos insignias. Sí, insignias, claro. Algunas manualidades o cosas que nosotros íbamos haciendo. Sí. Una de esas insignias era el ciclismo. Y entonces estuvimos una tarde tratando de reparar los neumáticos y viendo cómo ajustábamos un poquito los frenos y ese tipo de cosas, porque en aquella época era solo bicicleta BMX, prácticamente no había mucha bicicleta a cambios, eran solo las bicicletas las famosas 20, las famosas BMX 20, es correcto. Las famosas 20. Así que en una tarde yo aprendí cómo pegar parches. Me acuerdo que desarmé la bicicleta, revisé el neumático, lo volví a poner, inflé, y cuando salimos a la calle a probar la bicicleta en la calle con todos los demás lobatos, resulta que se me estalló la bicicleta. Tuve que devolverme y ahora sí pegar el parche de veras.
Así que me devolví, pegué el parche y ahora sí, vaya a buscar al resto de compañeros que andan por ahí sin saber exactamente dónde estaban. Así que ya salí, topé con la suerte de que como a los 150 metros los alcancé y a partir de ese momento pues me quedó el gusanito. Curiosamente, los repuestos Don Elicio los vendía en la casa. No solo en San José, en barrio La California, que era donde él estaba, sino que también en la casa vendía repuestos. Y en un momento determinado yo le hice comentario a mi tía de que yo sabía pegar parches. Entonces mi tía me regaló. ¿Y qué edad tenía Miguel en ese tiempo? 7 años, 8 años, lo más exagerado. Estaba tiernito. Claro. Sí, entonces mi tía me regaló un rollo de parches. Sí, para que practicara. La tira aquella que venía como de 1 metro. Okay. Para que practicara con las bicicletas de mis amigos. Okay. Y un tarro solución. Así fue como empezó la pasión por las bicicletas. Y ya todo el tema después empírico, prácticamente. Me refiero al tema de desarmar, de toda esta cuestión, de volver, como dicen, de un lado para otro a la bicicleta. Mira, Diego, eso estamos hablando que más o menos estábamos en 1983 cuando mi papá puso el ciclo herediano con los otros 2 socios, la sociedad Bagubi, y en esa época los mecánicos de bicicleta no les gustaba enseñar porque era de su trabajo y ellos sabían que si había muchos mecánicos se quedaban sin trabajo. Claro. Por consiguiente, mentiras que le iban a enseñar al hijo del dueño cómo reparar las bicicletas. Claro. Se sentían amenazados en ese sentido. Correcto. Así que yo, detrás del mostrador, porque ellos trabajaban, como decir, en la parte donde se atendía a los clientes. Correcto. Porque eran negocios locales pequeños. Sí. Entonces ellos reparaban afuera y yo me quedaba viéndolos. Al punto de que me acuerdo que hubo un mecánico que cuando me veía que yo lo estaba viendo, me daba la espalda. Le daba vuelta al banco y a la bicicleta para que yo no viese lo que él estaba haciendo. A ese punto. Yo me pasaba de lado y seguía viendo lo que él estaba haciendo. Entonces él sacaba el tiempo del café o la hora de almuerzo, 10 de la mañana, una cosa así, se iba a almorzar, para que yo no pudiese ver cómo se reparaban las bicicletas. ¿En Escazú ya había algún ciclo? ¿Cuando Ciclo Escazú abrió? Sí, claro, estaban los Brenes. Ellos estaban acá cuando nosotros llegamos y también había otro señor que lo que tenía era un tallercito que estaba como reparación, básicamente. Solamente reparación, un señor nicaragüense que eventualmente se fue de acá a Escazú y se fue para la carpa, allá donde está el botadero de basura. Él estuvo ahí, hasta donde tengo entendido, él murió allá en la zona de La Oroca. Y ahora, Miguel, una pregunta. Ahora que usted comenta el tema de familia, pues tengo la oportunidad de conocer a su familia, de conocer a sus 3 hijas y de conocer a su esposa. ¿Cómo llevar, por ejemplo, ya un negocio? Bueno, bendito Dios que son 40 años, ya eso no sé, como dicen, no se lo brinca a nadie así porque así. O sea, es un proceso lógicamente extenso. ¿Cómo equilibró Miguel ese tema? Familia, que por ejemplo para mí es súper importante también en mi vida, mi familia, y el negocio. ¿Por qué hago esto de esta forma? ¿Por qué eso lo digo? Para llegar a la parte de la familia. Ya cerca de los 90, uno de los muchachos que nos ayudaba nos empezó a dejar botado el negocio. Me explico de la siguiente forma. El pulpero, Miguel, de grata memoria, Leche Cabra, cuando estaba Miguel, como estábamos de casa de por medio con el local, entonces él nos llamó por teléfono y nos dijo que eran casi las 11 de la mañana y el negocio estaba cerrado, que se había sucedido alguna situación. Y entonces en ese momento yo estaba trabajando como peón en un cafetal y bueno, como está, móntese en el bus con las botas, con el pantalón sucio, todo hediondo de sudor, y me vine para el negocio. Cuando yo llegué ya el negocio estaba abierto. Y entonces me fui de vuelta, igual a como me vine en bus, me regresé. Eventualmente volvió a suceder unas 2 o 3 veces más y al final le dijimos al muchacho que muchas gracias. Como yo estaba de peón de cafetal, entonces para mí fue muy sencillo dejar el café y venirme al negocio. Claro. Por supuesto no podía dejar de
de estudiar. En esa época yo estaba estudiando en la Universidad de Costa Rica. Entré muy joven, en realidad yo era menor de edad cuando ingresé a la Universidad de Costa Rica, y la experiencia que yo tenía en ese sentido era muy poquita. Eventualmente, cuando ya se dio ese cambio, digamos, de empezar a trabajar tiempo completo, diríamos que son cerca de unos 30 años, 31 años más o menos. Así que fue la forma de como yo realmente inicié. En esa época yo todavía estaba soltero y conocí a una señora, a una mocosa, no, en realidad no era una mocosa, una muchacha muy guapa, muy hermosa. Ella dice que yo conocí a dos, efectivamente mi esposa gemela. Conocí a las hermanas Víquez y yo empecé a visitarla, me hice novio de ella, eventualmente nos casamos ya hace 26 años. 26 años, gracias a Dios, este año cumplimos 26 y formamos una familia de 5. En otras palabras, tenemos 3 hermosas hijas. Curiosamente, cuando mi esposa decide casarse conmigo, yo le había ofrecido a ella que construyéramos en San Pedro Paz. Y ella me dijo que no, porque me iba a quedar muy largo para venir hasta Escazú a trabajar. Así que construimos en San Joaquín de Flores y empezamos a viajar todos los días. Por consiguiente, recién casados, desde el principio, ella venía a trabajar conmigo al negocio. Y entonces nos fuimos formando, fuimos haciendo vida de pareja, vida de familia dentro del negocio. Yo sé que muchos clientes recordarán muchas veces a mis hijas llenas de grasa, con las manos sucias, claro, juntando balines, que preguntaban que si se echaban los balines a la boca, que si no nos daba miedo, sentadas encima del mostrador, y les poníamos un cartón para que durmieran a la par de las llantas. De hecho, yo tuve la oportunidad de, por ejemplo, a la más chiquitita, Gemma, tuve la oportunidad de verla durmiendo, digámoslo así, en el cartoncito y todo el tema, pero yo siento que eso genera todavía más unidad en la familia, no sé, más... Un sentido de pertenencia. Exactamente, un sentido de pertenencia. Sí. Por eso, desde el principio, como nosotros veníamos y compartíamos con mis hijas dentro del negocio, ellas se fueron formando y fueron sintiendo ese cariño por el negocio. Obviamente, conforme fueron avanzando en el estudio, pues de ahí dejan de venir, y obviamente mi esposa atendía a mis hijas en la casa, y ahora que ya están en la universidad, bueno, ya la mayor está graduada, está empezando su segunda carrera, pero en tiempo de vacaciones venía, y la que nos está acompañando en estos momentos es mi segunda hija, que también está estudiando y en sus periodos de vacaciones nos acompaña en el negocio. La que no nos visita mucho es la menor, por obvias razones, ¿verdad? Está en el colegio todavía, entonces su curso lectivo es más amplio. Claro, y entonces hay menos posibilidades de venir, pero aún así igual vienen de vez en cuando y nos ayudan. Por consiguiente, ese sentido de pertenencia que tenemos todos con el negocio me ha facilitado mucho ese convivir entre el negocio y la familia. Sí hay días que obviamente se sale más tarde, por consiguiente tengo la ventaja que mi esposa conoce muy bien cómo funciona el negocio y me comprende cuando algunas veces yo llego tarde a la casa. Y bueno, qué dicha que ha sido así, porque lo que estamos hablando, viene todo el sentido de pertenencia de que están chiquititas también es correcto, sí, sus hijas. Siento que como todo dueño de negocio, han surgido desafíos y han surgido situaciones que tal vez muchas veces no esperamos y caen en seco, caen de momento. Y no sé, nos gustaría escuchar alguna que tal vez en su momento vivió Miguel, pero que no se quedó ahí. O sea, que sabemos, como estoy mencionando, de que hay desafíos a través del camino, más para los dueños de negocio, eso es clarísimo. Pero alguno que nos quiera compartir, Miguel. Mira, Diego, el primero de todos fue cuando me recién casado. Okay. Una cosa era ser empleado
y ya después pasar a ser el dueño, hay una gran diferencia. Claro. Cuando estaba soltero y los primeros meses de casado, yo era empleado del negocio, yo era empleado de mi papá. Y resultó que llegó un día mi papá y me dijo, bueno, necesitamos hacer inventario. Y yo, papi, ¿pero para qué? Eso usted tiene que pagarle a sus hermanas y a su mamá la parte que le corresponde a ellas del negocio. Y yo, ¿cómo? A mí no me interesa comprar. En ese momento ya yo tenía 2 deudas grandes. La primera deuda, la casa, porque ya yo me había casado y había construido y tenía que pagar la casa. Correcto. Y la segunda, un perolillo, un carrito que yo había comprado, que lo había comprado antes de casarme, que todavía lo debía. Me habían prestado el dinero, me tocó irlo reparando hasta que lo pusimos a punto. Por consiguiente todavía debía parte del carro, y de ver la casa, pues de ahí era de por sí ya complicado. Cuando mi papá me dijo que tenía que pagar el negocio, fue de seguido, hagamos inventario, y me dijo, ahora sí, el negocio es suyo, conforme vaya sacándole las ganancias, por favor le va pagando a sus hermanas, deja a su mamá y me deja a mí de último. Así que con la deuda del carro, la deuda de la casa y la deuda del negocio. Como nosotros somos una familia, o éramos una familia de 6, el inventario hubo que dividirlo en 6 partes y empiece a pagar. Así que entre pagar casa, carro, hubo que agregar también el negocio. Así que ese fue el primer desafío grande, así que pesado, que yo sentía. Y da miedo, o sea, sí, da miedo. Honestamente, como dicen por ahí, el valiente no es el que no siente miedo, es el que a pesar de tener miedo, echa para adelante y da el paso. Diego, ya estaba montado en la mula, tenía que ver cómo la manzaba, pero no quedaba de otra. Es cierto, ahora, de hecho, Miguel, que usted dice esa frase, he escuchado mucho que usted se monta al caballo y después se acomoda. Pero Diego, también hay que tener conciencia de que no hay grupera que no chime. Exacto. Entonces había que irse acomodando. Correcto. Fue muy difícil los primeros años de matrimonio, los primeros años como dueño del negocio, no fue fácil. Hubo muchas cosas que tuve que aprender a la fuerza, a pesar de que ya tenía varios años de estar en el negocio, pero una cosa era del lado atrás de la barrera y otra era ya enfrentando los toros como corresponde. Y ahora que hablamos de eso, para usted, ¿cuáles habilidades, por ejemplo, si usted me dice, no sé, cuáles factores son súper importantes para una persona que quiera abrir un negocio y que, por ejemplo, yo en esto siento que no hay secreto que a veces, o no sé si para Miguel tal vez sí hay un secreto, que por ejemplo uno escucha muchísimo, que digamos que llegan personas y mira, pero ¿cuál es el secreto, Miguel? Mira, Miguel, pero pues, es que hay un secreto, Miguel, es que contámelo, mira, para tener un negocio ya tantos años y esto y el otro. A criterio personal, siento que es un tema de trabajo arduo, o sea, no es un tema directamente de secreto, de mira, aplicar esto y esto, y ya, eso es matemático. Si usted hace esto y esto, ya al otro lado está ya el negocio, pero súper exitoso. Siento que más que haber un secreto, es un tema de tener que, para mí sí, a mi criterio, digamos, ciertas habilidades, por ejemplo, no sé si la palabra exacta es habilidades, pero por ejemplo, tener resiliencia, para mí, tener resiliencia. ¿Por qué? Porque ahora que mencionabas, cuando una persona abre un negocio, pues sabe que se tiene que ir a chollar, como dicen, o sea, que no es simplemente poner la mano. Es un tema de, y yo tengo que pensar cómo hago esto, mira, y esto, cómo lo trabajo y cómo lo administro y todo este tema. Mira, Diego, hay cosas que nosotros no podemos obviar. Precisamente en muchos libros de administración está. Cuando nosotros vamos a montar un negocio, los primeros años es de mucho trabajo. Muchos años después es cuando nosotros empezamos a recibir ese rédito, digamos, esa ganancia. Claro. Por consiguiente, tenemos que ser conscientes de que al principio muchas veces tenemos que tener el capital necesario para poder pagar el alquiler mínimo de unos 6 meses
pienso yo, para poder seguirnos acomodando, porque cuando partimos de cero no sabemos cómo nos va a ir. Correcto. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder montar un negocio? Muchas veces nosotros primero lo que necesitamos es saber que lo que nosotros vamos a montar es una necesidad que hay en la comunidad donde nos vamos a colocar. Okay. Si no está esa necesidad, hagámosla que exista. Claro. Creémosla. Y entonces creamos esa necesidad y entonces ahora sí, no hay en el barrio una soda, pero la gente tiene que caminar mucho para ir a comprar a la soda. Yo les puedo poner ahí la venta de taquitos. Correcto. No importa. Correcto. Hacemos los tacos al principio, unos poquitos, y los vamos vendiendo. Conforme se acabó, se cerró la ventana y ya estuvo. Eventualmente, nosotros tenemos que tener cariño, amor y mucha pasión por lo que nosotros estamos haciendo. Creernos que sí se puede, para poder que las cosas vayan funcionando. Si a usted no le gusta lo que usted hace, se lo aseguro, no dura mucho. Pero si usted tiene esa pasión por lo que usted hace, usted no va a sentir que lo que usted está haciendo es un trabajo. Correcto. Es algo que a usted le nace, que a usted se siente satisfecho y se va a levantar y va a decir, qué dicha, voy para allá. Y vamos a ver, Miguel, ahora que comenta usted el tema de la pasión, el tema de lógicamente ver que sea una necesidad donde se va a colocar. Hay curiosamente una conferencista colombiana que ella le llama así, ella le llama el terrorista Easy, así ella le nombró. Pero es curioso porque yo siento que todos lo hemos tenido en algún momento en nuestra mente. Y es el que, ¿y si sale mal? ¿Y si se me acaba el dinero? ¿Y si no pasamos de la primera semana? ¿Y si la gente no llega? Y sí, seguimos con el easy. A veces siento que hay personas que tienen muy buenas habilidades, que son muy buenas, llámese, no sé, para conversar, para administrar, para vender, para mercadear, etcétera. Pero que eso les hace, como dicen por ahí, les juega sucio. Nos boicoteamos solos. Sí, exactamente. Y entonces ya comenzamos más bien para atrás, no hemos ni siquiera iniciado y ya creemos que todo va a salir mal. Porque ahí sí. A veces como sé que eso pues es mucho de cada uno, es claro. Pero ¿qué diría Miguel que nos puede ayudar a ir poco a poco venciendo ese easy y lo que estaba usted comentando? De decir, no, pucha, claro que se va a poder esto y el otro. Nosotros tenemos que tener muy claro que todo inicio es duro, no es fácil. Cuando don Enrique Segura me pidió a mí el local comercial donde nosotros estábamos. Don Enrique Segura, Seco. Paz descanse, claro. Descanse, de hecho, sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo y sí, bueno, para mí una gran persona. Sí, claro. Cuando don Enrique Segura me pidió local, porque iba a botar la casa de madera donde estaba el ciclo Escazú. Yo me recuerdo de ese local. Sí, sobre la avenida Central, ahí cerquita de, precisamente donde está en estos momentos Farmacia Oscar, acá en Escazú. Correcto. Nada más que quedábamos a borde de acera. Empezó para mí una preocupación, trasladarme, buscar otro local, porque él me estaba pidiendo que me fuera a un local que estaba en la parte de adentro. Ya yo perdía el frente de acera, por consiguiente la gente no me iba a ver. Toda la visibilidad. Sí, entonces fue muy difícil. Encontramos un terreno, mi hermana construyó y es precisamente donde estamos ahorita, en estos momentos. Y en ese momento, ese cambio que nosotros hicimos de 150 metros fue muy complicado. Claro. Y si la gente no viene... Y no estaban sobre vía principal. Ya no estábamos sobre calle principal. Eso también piensa, claro. Eso fue bastante complicadillo en ese sentido. Pero resultó una cosa curiosa. Sí, se me bajaron muchísimo las ventas. Un 30, un 40% se nos vino las ventas abajo. Porque la mayoría de los clientes eran clientes que pasaban sobre la calle principal, que iban de regreso hacia sus casas, principalmente por las tardes. Y entonces ya no querían bajar para irnos a buscar. Pero el detalle no fue ahí.
Resultó que la municipalidad de Escazú no me daba la patente. Yo había solicitado un traslado de patente de la avenida Central a donde estamos en estos momentos, ahí cerquita del Banco Popular, 50 metros más hacia el norte. Correcto. Cuando la municipalidad no me daba la patente, entonces fue cuando empezaron precisamente esos, ¿y si no me la dan? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si no sale esto rápido? ¿Qué voy a hacer? Para terminarla de ajustar, en ese momento se me metieron a robar porque el edificio no estaba terminado. Me robaron un montón de bicicletas de clientes y había que hacerle también frente. Correcto. A esas bicicletas que no eran mías, que había que pagarlas. No fue sencillo. ¿Y si no me alcanza? ¿Y si no logro ajustar para pagar las bicicletas? ¿Cómo hago? Entonces, ahí es precisamente donde nosotros tenemos que tener mucha paciencia. Pedirle a Dios que nos ilumine qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo debemos de hacerlo. Y curiosamente, cuando yo puse las manos, todo en manos de Dios, fue cuando las cosas empezaron a ir caminando de una manera distinta. Poquito a poco, no fue que saliera como abrir la llave del tubo y que salga todo un montón de un solo tiro, sino que fue gotita a gota y se fue apagando todos esos incendios, esas inseguridades que tenía yo en ese momento. Salió la patente, ya yo estaba tranquilo, bueno, ya yo tengo patente, ya yo puedo seguir trabajando como corresponde, ya no va a venir más el inspector a decirme que qué pasó con la patente. Entonces voy trabajando más tranquilo, nos vamos acomodando de una forma diferente. ¿Por qué le cuento esto, Diego? Porque resulta que en ese momento es cuando nosotros más calma tenemos que tener. Yo no pretendía mantener las ventas que yo tenía cuando yo estaba sobre la calle principal. Se me redujo, pero entonces también tenemos que ser un poquito inteligentes. Si se me redujeron las ventas, no tengo necesidad de comprar la misma cantidad de lo que compraba antes. Entonces reducimos el inventario. Es preferible ir comprando poquito a poco y que el negocio nos vaya dando poquita ganancia y que nosotros vayamos creciendo de a poco. No necesitamos ganar un montón desde el inicio. Y entonces y si no llega la gente, y si yo hice una inversión pequeña, no puedo pretender tener una ganancia muy grande. Voy creciendo poquito a poco y eventualmente vamos teniendo esa tranquilidad y la seguridad de que el negocio sí funciona. Gracias a Dios, hoy por hoy los clientes nuestros fueron regresando y ahí estamos. Y estamos, gracias a ustedes, estamos aquí, porque sin ustedes nosotros no podríamos estar presentes hoy. No, claro. Bueno, ven, Miguel, esta historia que estamos conversando, por eso es que me gusta hablar con personas así, porque honestamente han pasado por situaciones, a veces hay personas que creen que tienen por ahí, no sé, para mí el pensamiento erróneo de que ya es producto terminado, ya la persona que tiene el negocio del mercado que sea, no importa, pero pues es que ya está montado, ya está montada, no, pues es que usted no ha visto las ganancias que tiene esa gente, pero esto, pero el otro. Hay personas que creen que ya nacieron ahí en el escenario, ya estaban, ya eran famosos, o sea, no famosos, sino me refiero al tema de que, ya era producto terminado, ya ella o él eran producto terminado, y a veces no conocen esto, y yo siento que todas esas vivencias, toda esa experiencia es lo que más bien también puede nutrir mucho, puede sumarle a esas personas que nos escuchan y que nos están viendo, que dicen, pucha, mira, yo quiero montarme tal cosa, yo quiero hacer esto, yo sé que es buena idea, yo sé que, mira, que esto y que el otro, que es una necesidad ahorita, pero tal vez todo eso los hace a tomar esa fuerza y decir, vamos para adelante. Sí se puede, Diego. Muchas veces nosotros lo que necesitamos es simple y sencillamente dar ese primer paso. Y yo creo que es el más difícil, ¿no? Es el más complicado, por supuesto que sí. Pero no necesariamente tenemos que soltar la rama en la que estamos para agarrarnos de otra. Al principio, dependiendo de la idea que nosotros tengamos, podemos pensar que los tacos que hablaba yo al principio los voy a hacer solo viernes, sábados y domingos, porque no voy a poder dejar de trabajar de lunes a viernes. Correcto. Mantengo mi trabajo,
pero no le estoy quitando la posibilidad a esa idea que yo tenía de montar los tacos en mi casa. Una soda completamente, no, una ventanita donde vender los tacos. Le puedo llegar a ofrecer los tacos a los vecinos y voy midiendo si es una buena idea o no, cómo va funcionando. ¿Sí? Puede ser que exista la posibilidad de que los mismos vecinos empiecen a pedirme, ya no uno, no, es que en la casa somos 5. Correcto. De un taquito para cada uno, quedamos con ganas. Sí, claro. Por lo menos 2 para cada uno, ya son 10. Sí. Y entonces empezamos poquito a poco y vamos creciendo. Esas buenas ideas que nosotros muchas veces tenemos, lo que tenemos que hacer es visualizarlas, pensar nosotros y decir, bueno, muy bien, yo me visualizo con la taquería, vendiendo tacos, y yo sé que me va a ir bien, y me puede ir muy bien. Todo es cuestión de echar para adelante, para atrás ni para coger impulso, como decía mi papá. Correcto. Así que es simple y sencillamente empezar y poquito a poco. Y para Miguel, ahora que conversamos eso, bueno, yo siento que va muy, como dice, muy de la mano el tema de la mentalidad, porque siento que igual, o sea, a veces hay personas que pueden tener miles de habilidades. Curiosamente, una vez conversaba con otro amigo que tiene negocio hace ya bastantes años, igual, y que me ha comentado, además voy a tener que traerlo también para conversar con él, porque tiene también una vivencia bastante importante, una experiencia enriquecedora. Y él me mencionaba, mira Diego, es más, puede que haya un montón de personas que tengan mucho más habilidades que yo. Él me decía, mucho más habilidades que yo, inclusive para este negocio que yo tengo. Hay algunos que puedan tener, pero algo que uno dice, son una eminencia en todo este tema. Pero yo digo, no dan el paso. Entonces yo lo di, y tal vez por eso es que hoy en día, pues el negocio es lo que es. Pero a veces no es necesariamente porque uno tenga todas las habilidades de inicio, sino porque poco a poco, junto con la mentalidad, se van formando. Sí, claro, es un hecho. Nadie nace aprendido. Vamos aprendiendo conforme vamos caminando y vamos en esa vida. Todos tenemos experiencias diferentes. Correcto. Si yo le meto el dedo en el enchufe y me llevo una descarga eléctrica, la siguiente vez ya yo sé qué es lo que me puede suceder. Correcto. Entonces, prueba y error muchas veces. Hay cosas que efectivamente tenemos que ir haciéndola, pero tenemos que irnos adaptando a las necesidades que nosotros vamos teniendo. Y algo que también para mí es un factor muy importante y que también, no sé si decir a nivel siento que mucho pasa en Costa Rica, no son todos, no generalizo, pero pasa en muchas ocasiones, es que a veces hay que darle como ese tiempo de madurez, usted lo comentaba hace un ratito, al tema del negocio. Y claramente hay muchas personas, y no las juzgo, porque como dicen, ponen un negocio, pero ya necesito generar. O sea, ya hoy necesito generar. Y ya tengo montos que ya necesito sacar en la quincena y en el mes. Entonces, yo siento que pasa mucho eso. Pasa que, por ejemplo, hay personas que ponen el negocio, el que sea, no importa el sector, y resulta ser que cuando se dan cuenta, a los 2 meses, no sé, por dar un número, a los 2 meses no tienen todavía los 5 millones que ellos querían o que ellos habían pretendido. Ay, tiramos candados. Vámonos, aquí mejor cerremos. Y yo siento que ese es un punto vital. Cuesta, sí cuesta, o sea, fácil no es, porque más que cuando esa persona está, no es que yo necesito pagar esto y pagar aquello y cómo hago y toda esta situación, pero siento que a veces, como dicen, como esa curva de aprendizaje, no sé si mencionarlo así, pero cuando ya se soporta al menos ese periodo, hay muchos negocios que van viento en popa, que era como dar ese tiempito y van levantando. Vea, tenemos que tener equilibrio. No podemos, si nosotros estamos empezando un negocio, nosotros tenemos que ser conscientes que los primeros meses, y si nos vamos a los libros de las universidades, nos dicen los primeros años, tenemos que llevar garrote, tenemos que llevar cuero. Hay que ponerle.
Y por eso te decía, yo tengo que pensar en poder tener el dinero mínimo del alquiler de unos 6 meses para poder tener un poquito de estabilidad, para tener ese equilibrio, para poder empezar nosotros a trabajar. Cuando nosotros vamos empezando un negocio, también tenemos que ir escuchando qué es lo que nos están diciendo nosotros los clientes. No nos podemos quedar solo con la idea que nosotros tenemos, hay que prestarles atención. Si nosotros les prestamos atención, nos pueden ayudar. Esa retroalimentación que nosotros podemos ir teniendo cuando nosotros vamos atendiendo a los clientes, ¿cuál es la necesidad que tiene? Ok, yo le puedo vender hoy este negocio, repuesto, este producto, pero él lo que necesita es este otro, o él desea este otro que es de otra marca. ¿Qué posibilidades tengo de traerlo? Entonces, no importa, tomémosle el número de teléfono. Mira, Diego, en esos momentos no lo tengo, pero si usted me permite hacer una llamada o mandar un mensaje en esos momentos a la gente de ventas, nos damos cuenta si hay disponible, no hay disponible, y con muchísimo gusto te lo traigo. Y si está, nos vamos a dar cuenta si en esta misma semana o para la próxima semana te lo puedo tener. ¿Me puedes esperar? Sí, si me puedes esperar, perfecto, lo pedimos y te lo traigo. Si no me puedes esperar, pues ya más o menos nos damos una idea de cuál es el costo que tiene y vaya, búsquelo en otro lado y nos daremos cuenta si funcionó o no funcionó. Pero te puedo decir una cosa, usted le ayuda al cliente y eventualmente ese cliente va a estar agradecido, mínimo que le hayas dado precio, y eventualmente va a regresar, porque usted no se quedó, aunque usted no tenía el producto, usted lo guió, usted le ayudó y él va a querer regresar porque se sintió bien con usted y regresan. Entonces, poquito a poco tenemos que irnos equilibrando, no podemos desesperarnos desde el inicio, tenemos que tener tranquilidad y tenemos que saber que al inicio muchas veces yo como dueño de ahí no tengo salario, yo como dueño no tengo vacaciones, tenemos que tratar de sacar mínimo el seguro porque no sabemos qué nos puede suceder. Si me enfermo, bueno, ahí está el seguro, pero la ganancia no la vamos a ver desde el inicio. Es un crecimiento, el negocio tiene que ir creciendo poquito a poco. Entonces, de ahí sí está bien. En esta primera semana yo puedo sacar un poquito porque también tengo que comer. No me puedo quedar sin comer. Entonces, no le voy a sacar toda la ganancia. Le saco un pequeño porcentaje para poder seguir viviendo y el otro porcentaje para que el negocio vaya creciendo. Poquito a poco. Tener paciencia, que a veces igual, es que, o sea, tal vez uno no culpa a las personas que dejan todo, y es que también vamos a ese punto que acaba usted de comentar, el que digamos, hay personas que se tiran al agua pero ni siquiera se ponen un flotador, entonces de ahí es difícil, más ni siquiera, o sea, casi que ni sabe nadar y se tira al agua y ni siquiera se pone nada, y pues es difícil ese tema, pero bueno. Sí, no hay duda que hay que tener paciencia, hay que tener resiliencia también, porque lo comentamos ahora, hay que tener pasión, también comentamos pasión. Es muy importante la pasión. Correcto. Cuando yo soy un apasionado por lo que yo hago, yo me siento feliz. Y si a mí eso me genera felicidad, lo voy a querer seguir haciendo todo el tiempo. Claro. Porque es esa adrenalina que me va llegando, que me hace sentir bien. Es esa vitamina. Es necesaria. Claro. Sí. Y Miguel, si cerramos, no sé, llámese algo que, bueno, ahora comentamos al inicio también, llámese como 3 factores que lo acabamos de mencionar nuevamente, como el tema de resiliencia, el tema de pasión, el tema de que si se va a poner algo también, saber que hay una necesidad de ese producto como tal, pero no sé, si le pido otras 3 para cerrar la conversación. Yo diría que una que es muy importante, no es solo tener pasión y amor por lo que uno hace, sino que muchas veces hay que dejar de lado el miedo que algunas veces sentimos. Yo puedo tener miedo de cruzar la calle, pero si no hago el intento no me voy a dar cuenta si funciona o no funciona. Entonces, no tengamos miedo a empezar, pero tampoco tengamos miedo a pedir ayuda. Porque si lo que yo voy a hacer no estoy total y completamente seguro y ya empecé, el libro de la vida tiene muchas personas que probablemente ya han pasado por ahí
y podemos aprender de la experiencia de otros y nos puede servir a nosotros mismos. No necesariamente tengo que escarmentar por mi propia cabeza. Podemos escarmentar por cabeza ajena. Claro, y eso claro, nos va a ayudar. Claro. Y entonces, bueno, y es lo que estamos haciendo hoy. Precisamente. Estamos sumándole a muchas personas. Precisamente. Claro. Es parte de. Entonces, creámoslo. Sí podemos. Sí podemos. Si usted puede, yo también puedo. Correcto. Y si los dos podemos, metámonos el hombro uno al otro. Sí, claro. Claro. Y vamos echando para adelante. De que se puede, se puede. El asunto es si queremos o no queremos. Correcto. Pero queramos para poder tener algo distinto. Hay muchas personas que se preocupan más por lo material, pero es necesario, sí. Pero es tan bonito ser feliz con lo que uno está haciendo que para mí eso es el éxito de la vida. No es solo lo material. Si yo soy feliz con lo que yo estoy haciendo, tenga plena seguridad de que con mucho vivo bien, pero con poco también. Muchísimas gracias, Miguel. Con muchísimo gusto. Sí, Diego. Siento que todo esto, bueno, por eso el podcast tiene el nombre Sumemos, porque en realidad se trata de sumarle a esas personas que vienen detrás y que, como lo acabas de contar, que lógicamente ven esa vivencia y dicen, pucha, mira, yo no sabía esto, mira, esto me ayuda, mira, y que usted ya pasó por ese camino. No, y con mucho gusto, estamos para servirles. Si en algo les puedo ayudar y me desean buscar, ya saben dónde encontrarme. Muchísimas Ahí gracias. Estamos para servirles y con muchísimo gusto. Muy amable, Miguel. Con muchísimo gusto. Sumemos, aportemos y vayamos siempre hacia adelante. Recuerden que tenemos varios podcasts con personas que nos van a estar nutriendo, nos van a estar sumando. Así que ya saben, si quieren compartir este capítulo, pueden hacerlo, y también los que tengan algún comentario, es bien recibido. Nos vemos.